Acá no hay, no hay, el colimador no juega tanto como acá, o juega de otra manera, más sofisticada, pero también determinan finalmente, por ejemplo, cómo se eligen las filas, cuáles se usan y cuáles no. Pues no siempre se usan todas las filas, sobre todo cuando se tiene mucho. En multislice, hay mucha fila. Hay equipos ahora que tienen 256 filas. Bueno, no se utilizan todas juntas por lo general, sino que se seleccionan por grupo, o se seleccionan solo las del medio. Eso después lo vamos a ver de nuevo, pero bueno. Acá tenemos el lado colimador, prepaciente, o sea, este es el que fija qué es lo que sale del tubo. Y de este lado, en el caso de multislice, no hay un colimador, porque estoy tomando. O sea, hay un colimador que define qué sector uso nada más, pero no hay, entre fila y fila no hay un colimador. Bueno, bueno, después tenemos desde el punto de vista entonces del hardware, tenemos lo que es el generador de rayos X que maneja el tubo, tenemos lo que es el sistema de enfriamiento del aceite que está metido por acá adentro, tenemos toda la electrónica de control que se encarga de acomodar todo esto. Si estamos posicionando al paciente y estamos usando los botones de acá, bueno, obviamente el sistema de control responde a lo que los botones le indican, ¿no? Yo aprieto el botón de subir, así la camilla sube, bajar, baja, inclinar adelante, inclinar adelante. Todo eso se encarga de la electrónica de control. Ahora, en el caso del estudio, cuando se está haciendo el estudio, el sistema de control tiene que hacer, por ejemplo, que esto empieza a girar y gire a determinada velocidad. Tiene que decirle al generador de rayos X cuántos kilovolts, miliamperes tiene que aplicar. ¿No? Tiene que decirle, arrancar el ánodo, hacer que el ánodo gire y controlar que gire a la velocidad que corresponde. Y si tiene que mover la camilla, tiene que, en el caso helicoidal o en el caso de decir, hice un corte, mueve la camilla, hice un corte, mueve la camilla, o mueve la camilla todo el tiempo si es helicoidal. Todo eso lo hace el sistema de control por orden de la computadora. Ahí ya, durante el estudio, no están ustedes acá parados, moviendo la camilla. O sea, acá no hay nadie, es automático. Desde la consola, uno dice cómo va a ser, elige los parámetros, ingresa los datos del paciente, selecciona los parámetros y después la consola le pasa a la computadora y la computadora dice, bueno, sistema de control, hace que gire el tubo y el detector a tal velocidad. Al generador de rayos que haga girar el ánodo. Después poner kilovolt tanto, miliamper tanto, hace que gire el sistema de adquisición de datos, dice, bueno, vos tomás datos cada tantos microsegundos. A la camilla le dice movete o no te muevas, al Gantry le dice que se siga su línea, y bueno, eso se hace normalmente antes de empezar el estudio. Se puede hacer desde la consola si son pocos grados de inclinación, y son más de 20 por lo general, pide que vaya el operador a inclinarlo, porque puede ser peligroso para el paciente que esto se inclina demasiado. Entonces, el sistema de control se encarga de todo lo que sea posicionamiento, movimiento, inclinación, rotación, apertura y cierre de colimadores. Yo acá en el programa dice, quiero hacer corte de 1 milímetro. La consola, a través de la consola, la computadora sabe que tiene que hacer corte de 1 milímetro. Entonces, el sistema de control se encargará de que los colimadores se abran para que el ancho corte sea 1 milímetro. Entonces, nosotros operamos a través de la consola, nos comunicamos con la computadora. ¿Sí? La consola es el teclado, ¿no? El teclado y el mouse. La única cosa que es manual es el disparo de los rayos. El primer momento en que el equipo empieza a disparar rayos X es a través de una acción humana consciente y voluntaria. Uno tiene que apretar el botón un determinado tiempo para que se emitan rayos X.
por una cuestión de seguridad. Yo sé que no se pueden emitir de forma accidental. Y no pueden ser manejados por un software que se puede equivocar, puede fallar, puede colgarse la computadora. Entonces, la única manera de que se emitan rayos X es previa decisión de un operador que está acá y aprieta el botón un determinado tiempo y lo suelta y ahí entonces arranca el. Bueno, la computadora a su vez nos muestra las imágenes según el caso y archiva las imágenes también en el disco rígido, las manda al PAX y bueno, una vez que están acá se pueden imprimir en CD o se puede imprimir en una placa. Bueno, eso básicamente lo que hace en general el procesador de imagen, como le dije, hoy inclusive puede ser hecho por la misma computadora principal, que tienen software de aplicación de reconstrucción de imágenes, en los equipos muy nuevos. En otros equipos no tan nuevos hay una computadora dedicada a procesar imágenes, y en equipos muy viejos el procesamiento de imágenes se hacía en una sala que era especialmente para el reconstructor de imagen, que trabajaba todo por hardware. Eso era en el siglo pasado. Hoy por hoy es casi todo software. Y es lo que vamos a ver cómo se hace después el procesamiento de imágenes, ¿no? El sistema de adquisición de datos le manda al procesador de imágenes todas las petitas de T, y el procesador de imágenes se las arregla para generar una matriz de números CT, que después se convertirá en una imagen en el monitor o en la que no comunicación. Bueno, los sistemas, para que el equipo pueda girar en forma continua, había un problema que se solucionó de alguna de estas dos formas, porque imagínense, ustedes ven un equipo de radiología, ¿no? Usted tiene el tubo de rayos X conectado con los cables que vienen del generador, son los cables de alta tensión del tubo. Si yo quiero que ese tubo gire alrededor del paciente todo el tiempo sin parar, no puedo tener cables que conecten el tubo con el generador, cables fijos, porque si no se enroscarían los cables, sería imposible que giren a alta velocidad el tubo acá adentro y a su vez los cables estén conectados con el generador de alta tensión. Entonces, una posibilidad era que el generador de alta tensión estuviera metido acá adentro, pero es bastante complejo. La otra posibilidad es que el generador no esté girando, sino que esté al costado, afuera, pero de alguna manera le tiene que transmitir al tubo de rayos X el kilovoltaje, ¿sí? Tiene que explicar la tensión en el cátodo y en el ánodo, lo tiene que mandar a uno menos 70 kilovolts y al otro más 70 kilovolts. Entonces, esa gran diferencia potencial, ese kilovoltaje, es alta tensión, no es tan fácil de transmitir, quiere decir la tecnología. Y hay dos maneras de hacerlo. Una es ponerle al tubo como si fueran unos patines, a los cables, digamos, de alta tensión, tienen como unos patines como si fueran lo del tren, el tercer riel del tren eléctrico, ¿sí? Y hay unos anillos que tienen la tensión. Un anillo que tiene el positivo y el negativo. El voltaje para el ánodo y el voltaje para el cátodo. Esos anillos están fijos. Sería como el tercer riel del tren eléctrico, ¿no? Nada más que acá hay dos. Entonces el tubo va girando y los patines, las cobillas que están acá, apoyan en estos anillos y de ahí toma la tensión. Estos anillos están conectados al generador de alta tensión y cada uno tiene un valor de kilovolt, que es
tomado a través de los patines estos de la escobilla y es aplicado al tubo. Eso se llama anillos rosados. Esa es una manera. La otra manera es que en lugar de que estén los anillos fijos aplicados a una determinada tensión entre ellos y transmitir al tubo que apoya sus escobillas en los anillos fijos, yo puedo hacer que el tubo esté conectado fijo a los anillos y los anillos giren junto con el tubo. Entonces la transmisión se hace del generador a los anillos que giran y entonces el rozamiento, digamos, se produce acá. Acá hay unos carbones, de contactos de carbones, como si fueran contactos de carbón. Entonces la alta tensión se aplica a esos contactos de carbón y ahí se transmite a los anillos que están girando todo el tiempo junto con el tubo. El tubo está conectado a cada anillo con cables fijos y esta transmisión que antes se producía, esta transmisión de tensión móvil que va a poder producirse acá, se produce acá. Siempre los cables están quietos y lo que gira son los anillos. Es exactamente lo mismo, en la misma, el mismo resultado, digamos, que el tubo recibe a través de los cables y de los contactos rozantes, recibe alimentación. Y lo mismo se hace para todas las alimentaciones que tiene esto acá adentro. Esto acá adentro tiene fuentes de alimentación, porque tiene electrónica, tiene un montón de etiquetas, entonces necesita esta alimentación, necesita conectarse a 220 volts, y además necesita mandar los datos del NAS hacia la computadora. Eso también se hace a través de anillos rozantes. Los cables que salen del detector para ir para acá, estos cables del DAS, en algún lugar, como esto está girando, en algún lugar, acá hay un contacto rozante, ¿no? Cables en carbones que se conectan con esto que gira. Esto es el mismo sistema de anillos. Y como hay anillos para el tubo, hay otros anillos para el tubo. Bueno, con esto es que se puede hacer giro continuo. Antes no se podía, cuando empezaba la tomografía, el tubo daba una vuelta por un lado, frenaba, daba una vuelta por el otro, frenaba, y por eso era mucho lento. No se podía hacer helicoidal porque no había. Y entre cada acorde, el tubo arrancaba, daba toda la vuelta, frenaba, después arrancaba para el otro lado, daba toda la vuelta, frenaba. Eso porque no existe más, ya ahora tenemos sistemas de giro continuo que giran a 3 vueltas por segundo. O sea, este sistema que pesa como 1000 kilos, entre tubo, detentor, toda la cuestión, esto está girando a 3 vueltas por segundo. O sea que gira a muy alta velocidad. Por eso es una tecnología bastante compleja para que esto no tiene que vibrar, no tiene que ser muy bien balanceado. Bueno, entonces el sistema de control, ya les conté lo que hace, acá está el escrito de cómo es. La computadora principal que hace. Y bueno, después tenemos el tubo de rayos X, ya lo vieron, el tubo de rayos X. Ya lo vieron el año pasado. Básicamente, hay 3 características del tubo de rayos X que son las que en definitiva determinan cómo va a ser la imagen. Una es la energía, ¿sí? La dureza de la radiación, que depende del kilovoltaje aplicado, ya lo vimos. Para nosotros es muy importante seleccionar la energía apropiada. La intensidad de la radiación, o sea, los miliamperes segundo, básicamente. ¿Cuántos miliamperes circulan por el tubo, la corriente de tubo y el tiempo es lo que va a dar la intensidad de radiación? Digamos, el I0 ese que sale del tubo.
nosotros vamos a elegir el miliamperaje, o el programa se selecciona los valores de miliamper segundo, y el tomógrafo, el equipo se las arregla para, lado de rayos X, cambiar la corriente de filamento para controlar la corriente en cualquier equipo de rayos X. Y otra cosa importante es la mancha focal. ¿Vieron mancha focal el año pasado, Jorge? ¿Hola? ¿Ah? ¿Hola? ¿La pregunta es para mí o para...? Estaba hablando con el micrófono bloqueado. Sí, vieron mancha focal. Hablamos de foco fino, foco grueso, filamento. Foco fino, foco grueso. Bueno, acá también tenemos lo mismo. Habían visto que el tamaño de la mancha focal depende de cómo va a ser, en definitiva, el haz de radiación, ¿no? Si el haz de radiación sale de una mancha focal muy pequeñita, muy chiquita, entonces no voy a tener borrosidad porque no voy a tener penumbra, digamos, ¿no? Y si la mancha focal es más grande, o sea, estoy siendo un poco más grueso, ahí puede ser que tenga un poco más penumbra. La diferencia es que con una mancha focal más grande puedo aplicar más potencia, o sea, puedo generar un producto kilovolt miliamper segundo más alto. ¿Por qué? Pues si la mancha focal es más grande, el calor se disipa mejor. Si la mancha focal es muy chiquitita, hay mucha concentración de calor y eso hace que se queme. Entonces tenemos la opción foco fino, foco grueso, igual que en radiología. Foco fino, menor borrosidad, mejor calidad de imagen, pero me limita la potencia. Foco grueso me permite utilizar mayor potencia a costa de menor calidad de imagen. Bueno, la mancha focal está formada, en definitiva, está definida por el filamento. El filamento tiene normalmente es una espiral de alambre de tungsteno que se calienta, emite electrones, los electrones se focalizan a través de la copa del foco que tiene el tubo y eso hace que se concentren en una determinada posición. La copa del foco lo que hace es que haya un foco en el cual se van a juntar todos los electrones emitidos por el filamento del cátodo, cuando a causa de la diferencia potencial sean dirigidos hacia el ánodo. Bueno, ahí se va a focalizar en algún punto de acuerdo a la forma que el ánodo. Bueno, el cátodo. Bueno, el ánodo recibe los electrones, cierra el circuito de corriente, conduce el calor y es el soporte, digamos, del blanco. El blanco es el punto donde pegan donde realmente es la mancha focal, ¿no? Donde pegan los electrones y donde salen los rayos. Si el tubo es giratorio, ¿sí? Un plato que gira, lo que va a pasar es que el filamento emite acá y apunta para allá. ¿Sí? De acuerdo a esta copa de foco que tiene alrededor del filamento, va a definir un punto en el cual va a impactar todos los electrones. Si uso el foco fino, voy a tener un punto más chiquito. Si uso el foco grueso, voy a tener un punto más grande. Pero en el caso del tubo de ánodo giratorio, ese punto, si bien desde el punto de vista de la emisión de los rayos es siempre el mismo, o sea, los electrones siempre van a pegar acá y van a salir por esta ventana. Debido a este ángulo de inclinación, pegan acá, salen para acá los rayos X, siempre salen por esta ventana para abajo. El punto de emisión, o sea, el blanco, la mancha focal, está ubicado en esta posición, siempre. Pero en el tubo, en el ánodo, perdón, como el ánodo gira, describe una
circunferencia. O sea que el lugar físico del ánodo donde se produce la emisión no es un punto único, sino que es una circunferencia, lo cual hace que se disipe mejor el calor. El calor después va a parar al ánodo, el ánodo va a parar acá, parte se escapa por el vacío a la ampolla, de la ampolla al aceite, del aceite a la calota, de la calota al ambiente. O en el caso de tomografía, normalmente se enfría el aceite de la calota, que está alrededor del tubo. Bueno, para que el tubo gire hay unos rodamientos, hay un motor acá afuera que hace que esto gire. Estos son dos tubos de diferente tamaño de ánodo, entonces obviamente este tubo soporta mayor potencia porque puede evacuar mejor el calor que este. En tomografía, al principio se usaban tubos así de vidrio, más grandes normalmente que los de rayo, por pasión. Después empezaron a cambiar los diseños, empezaron a usar tubos con otras formas, más sofisticadas, para que disipen bien el calor. Esto es lo que se usa actualmente. Hay otros sistemas de tubos que son un poco diferentes. Son diseños especiales pensados para que el calor se disipe rápidamente y se pueda exponer tiempos muy largos sin que el tubo se dañe. No vamos a entrar en detalle de eso. Simplemente sí que los tubos de tomografía que se utilizan hoy son tubos especiales. Ya no son los tubos de rayos X tradicionales, sino que tienen que tener mayor disipación, o lo que se tienen otros diseños. Un tubo de rayos X vale $10.000 y un tubo de tomografía puede costar $100.000, $150.000. Porque están hechos para que aguanten la temperatura y se pueda trabajar, porque si uno hace un barrido, digamos, completo, digamos, helicoidal, de tórax, abdomen y pelvis, por ahí está 30, 40 segundos continuos viendo rayos. Esto se relaciona con lo que Uliades les contaba de la capacidad calórica del tubo. La capacidad calórica del tubo es la capacidad que tiene de disipar, ¿no? Efficient heat detection, es una detección, una disipación del calor eficiente. Y rápidamente el calor que se genera en el punto donde se producen los rayos se tiene que evacuar rápidamente. Bueno, simplemente para recordar, algo que quizás ya vieron, pero vamos a ver, vamos a ver este videito simplemente para que nos vean un tomógrafo. El videito ya está subido al Classroom. Esto es un CAT scanner, que no es un gato en un escáner sino CAT es computed computed axial tomography. And moves into this large opening. The X-ray devices that spin around the body are collecting data around the axis. And so it's referred to as axial. And thirdly, tomography. The tomography comes from the Greek words tomo, which means slice, and graphao, which means to light. So in essence, what we're doing is we're making images of slices of the body. So putting that all together, Lo que dijo hasta ahora es
existe el CAT scanner, porque en inglés lo llaman CAT, ¿vale? Y escanear es estudiar. Y entonces en Estados Unidos, en inglés le llaman CAT scanner, Computer Axial Tomography. Acordate que también está el videíto de los tubos de rayos X. Sí, ese lo había pasado después. Sí. Ah, bien. Lo que pasa es que justo vi este y digo, bueno, lo muestro este para que vayan viendo el equipo completo. Entonces, tenemos Computer Axial Tomography. Eso está explicando qué es lo que quiere decir. Quiere decir que es computado, porque lo hace una computadora. Axial, porque los cortes son... Axial quiere decir que es perpendicular al eje, o sea, al eje Z. Y tomography viene del griego, que significa corte. O sea, y grafo, que es graficar, mostrar. ¿Sí? Es decir, muestra de un corte. Esto es lo que estaba diciendo. Around an X-ray device around the axis, and that data is collected and with the use of a computer is compiled to form a view. Let's look closer at the CAT scan device. So here we have an image of a CAT scan machine. It is made of the components. And first, of course, it has the bed. You slide into the CAT scan machine as it takes a series of images around your axis. We have X-rays. And that's really important. Ultimately, a CAT scan is a glorified X-ray machine. The major differences we'll further discuss shortly. But what we have is an X-ray source here that spins around your body, and on the other side of the X-ray source, we have a series of detectors which pick up X-rays as they pass through your body. And finally, we have the whole device, which is called the gantry. Now, Bueno, esto es lo que vimos hasta ahora, ¿no? Gantry le llaman a todo esto, a todo el equipo. Tenemos el tubo, atrás tenemos los detectores. Estos giran y van emitiendo rayos y va tomando lecturas, ¿sí?, de los rayos X. La camilla entra y se mueve por acá. Acá hubo dos burradas. Primero, que el radiógrafo no tiene que estar parado ahí. O sea, usted no tiene que estar ahí. Y si estuvieran por alguna razón, deberían tener un chaleco plomado. Porque acá estarían recibiendo radiación secundaria que se produce en el paciente y se estaría irradiando. Usted tiene que estar atrás del vidrio, no tiene que estar parado. Si por alguna razón tuvieran que estar sosteniendo algo, porque el paciente no se queda quieto, bueno, por lo que fuera, tendría que estar con un chaleco plomado. La segunda burrada que dijo, que acá se van adquiriendo imágenes, y en realidad no se adquiere. La imagen, como siempre decimos, se obtiene al final de todo. Acá lo que se obtienen son proyecciones, todos los ángulos que al final se van a utilizar para reconstruir, para calcular el número CT y para generar una imagen. Pero acá no adquirimos imágenes. Acá solamente adquirimos proyecciones. Así que acá lo que dice we're particularly interested in the gantry and how the X-rays pass through your body. So we're going to examine that next. So here we have our X-ray source. Down the bottom, we have a series of sensors that pick up X-rays underneath, and of course we have X-rays. And this whole thing is able to turn 360 degrees. We place the body in the center of that and spin it around the axis. Again, that's the word axial is involved. But let us place an object inside the gantry to see how this is used to compile. The object we're going to use is something very basic. It's just going to represent a box that is made up of 3 different densities. So we have here a section that is going to be very dense, it's black. We have something that is a little less dense, it's the gray, and the light gray represents something that is green. Acá está poniendo un fantoma, digamos, que tiene 3 materiales distintos, ¿no? Con distintas densidades. What are we going to do? Like passing through this object and it's the sensors over.
Entonces los rayos pasan por acá y lo detectan. Zero is an image where we only have one little block. Why is that? Well, all the illustrated look like illustrated. Acá a 0 grados And we're not going to get any. es lo que decíamos, ¿no? Sería como la primera proyección al xenograma. Now let's Lo que vemos es la suma de todas las atenuaciones que van este blanco acá. what are we going to get that now? And Ahora, clearly, Ahí hay un error que el paciente está quedando fuera del campo de radiación, ¿no? sí. Bueno, acá tenemos so clearly a 90 grados, tendríamos 3 densidades distintas. greater density. Like great represent a really density. Obviamente esto tendría que barrer todo, ¿no? Tendría que ser más. No density. Just looking at those two images, it tells you straight away optic is more than likely longer. Really, because the fact that this is shorter, because it's longer. So now let's have a look at 45 degrees. Bueno, acá lo mismo. Absolutely accurate. So let's examine what's going on. So if we look at down right down the center, we have a ray of X-ray that's passing under the mirror. But as we will see it out, we can see that this particular light wave is going dominantly through the darkness. El que tienen ustedes en el PowerPoint que hicimos nosotros está más bonito. Primero porque la secuencia de los ángulos está mejor. Acá están invirtiendo. Entonces, cuando termine de hacer todas las cosas, no se va a notar la sinusoide. Similarly, Sí sirve para detectar y entender a qué está refiriendo, white sections where pero no se va a notar la sinusoide. Esto es como el sinograma, ¿no? Nada más que está muy incompleto. No, pero aparte está invirtiendo ángulos. Sí, Puso 0, 90, 45, le va a quedar como el culo. sí. En realidad el 45 debería estar acá en el medio. Claro. Este, is the fact that pero bueno, going pasémoslo, CAT scan is porque acá rectangular. So let's have a look at what these slices represent. bueno, acá está mostrando imágenes, no importa lo que dice, simplemente acá tenemos una serie de cortes del cerebro, acá están marcados, ¿no? Esto es lo que decíamos, esto sería el topograma del cerebro, que hacemos primero y después marcamos. Acá tenemos cada línea que responde a una imagen, aquí está, a una imagen axial. O sea, yo defino desde dónde hasta dónde y a qué distancia va a ir cada corte y tengo todas las imágenes. Acá tenemos un abdomen, bueno, cómo distingue las diferentes cosas del corte. Acá tenemos una reconstrucción sagital, una coronal, todo esto ya lo vimos. Acá tenemos una reconstrucción tridimensional. Esto es real, esto es una tomografía que le hicieron a una momia, a una cosa modificada, momificada, no sé de dónde. Bueno, lo demás es, si después lo quieren mirar, mírenlo, no aporta demasiado que no hayamos dicho. Simplemente era para que vieran, aunque sea un tomógrafo. Pero no, lo que yo estaba buscando era... se me falta lo vi. ¿Qué te había buscando? ¿El video de rayos X? Sí. Si lo encuentro, lo paso. Lo había encontrado hace un rato. Acá está. Ah, no, acá está. ¿Encontraste? Perdón. ¿Encontraste? Sí. No sé si se escucha el sonido. ¿Escuchan la música?
Si no, no importa. Miren la No, animación. Fuente de alta tensión, blindaje de plomo, para que solamente salgan rayos por acá abajo. El tubo es una cámara de vacío donde está el cátodo y el ánodo. De este lado filamento, de este lado el ánodo con el blanco. Acá está el filtro. Filamento, emisión termoiónica de electrones. Esto es el repaso de todo lo que vimos el trimestre pasado y lo que charlamos ahora, ¿no? Filamento es un metal con alto punto de fusión para que no se derrita, ¿no? Porque circula una corriente que lo lleva a los 1700 grados Kelvin. Entonces eso hace que se emitan electrones por emisión termodiónica. Se pone una nube de electrones acá. Son los mismos dibujitos de Euliades, pero más lindos. Los electrones que se habían formado en la nube que se produjo acá, si le aplico una diferencia potencial, van a ser acelerados y van a ir para el lado del ánodo, ¿no? O sea, hasta que yo no aplique el kilovoltaje, por más que acá se generen electrones, no pasa nada. No hay rayos X. Para que haya rayos X es necesario que haya una diferencia potencial que acelere los electrones y los haga impactar contra el ánodo. Bueno, se hace vacío en una ampolla para que quede lo más libre posible de gases, aire, ningún tipo de los constituyentes del aire producen choques con los electrones y esto produce cáteres de electrones, ¿no? Los electrones se dispersan, se desvían. Entonces, para eso se hace vacío, para que los electrones emitidos por el filamento vayan al cátodo y no choquen con nada en el medio. Entonces se pone adentro de esa cámara vacío, ¿sí? La ampolla de vidrio en el caso de rayos X, o de cerámica, o de otro material en el caso de tomografía. Los electrones impactan en el blanco, en el ánodo. Y ahí se van a producir los rayos X. Hay un motor que hace girar el ánodo. Los electrones van a colisionar, van a desacelerar. Eso se llama radiación de Fermat. Van a producir calor, mucho calor. 99% de la energía acá se traduce en calor. Por eso es tan importante evacuar el calor y para eso hay que usar un ánodo giratorio, para eso hay que usar la refrigeración del tubo y todo lo demás. Y eso limita los tiempos de exposición. En tomografía, no voy a estar 2 minutos emitiendo rayos. Hay distintos tipos de materiales que tienen espectros diferentes. Todo tiene que estar plomado para blindaje, para que los rayos X no salgan más que por la ventana. Si hubiera algún electrón disperso, tampoco va a salir, porque o va a pegar el vidrio o va a chocar con el plomo. Y lo mismo va a pasar con los rayos, ¿no? Los rayos que salen de acá
Acá en el vidrio tengo silicio y acá tengo plomo. Y bueno, el plomo atenúa mucho más que lo que atenúa el vidrio, ¿no? El filtro, fíjense que los electrones de alta energía pasan y los de baja energía no logran pasar. Eso es lo que produce la eliminación de la energía blanda. ¿Se acuerdan el filtro agregado para generar beam hardening? Para que los fotones que contribuyen a la dosis pero no contribuyen a la imagen no lleguen al paciente. Sí. Es lo que vimos cómo se filtra el espectro, ¿no? El espectro originalmente tiene la energía media más abajo, se corre hacia la derecha y se atenúa todo. Este Wilson hizo todo, mirá. Gracias, Daniel Wilson, por permitir que te choremos este video. Entre esto y el visualizador de imágenes, estás a un paso de ir a la cárcel. Bueno, ese videito está subido, o sea que si lo quieren mirar para repasar, está bueno porque creo que está bastante claro. Y eso hace que digamos, sirve para entender el concepto, ¿no? Sí, lo que tenemos que tener claro es cómo emite el tubo para entender cómo va a ser la energía, cómo se controla la corriente, qué cosa modifica la dosis, qué cosa modifica la energía. Ahí Sergio está preguntando algo sobre Sí. los archivos DICOM. Los archivos DICOM, dado que es información del paciente, no deberían dártelos, salvo los tuyos propios, y vos con eso hacer lo que quieras. En general no es fácil conseguir. Salvo que alguien de un equipo te los anonimice y te los dé. Yo estos estudios que tengo me los pasaron con la condición de que que los use para fines didácticos, pero que no los... Porque alguien que entienda puede agarrar un archivo de icon anonimizado y abrirlo y A sacar. ver de quién es. Después saber quién es. Pero por ahí podés encontrar quizás ejemplos. ¿En algún momento nos te dieron a vos alguna imagen de algo que te hayas hecho vos? ¿Algún estudio que te hayas hecho? Bueno, si no te hiciste, qué suerte para vos. Tampoco se justifica que vas a hacerte para tener un archivo DICOM. Capaz que podés encontrar en algún lugar de internet imágenes de ICOM. No sé si vas a encontrar un estudio completo, pero yo probaría en internet. Seguramente debe haber.
Sí, Pamela, no es la primera vez que vos tenés mala suerte con los estudios médicos. Mm. Bueno, tampoco la negación, pero digo, habría que tener más. Pero sí prestarle atención a que no te suba la Claro. presión. Eso es lo más importante, más allá de ver cómo están las venas, es cuidarlas. Eso es lo más importante, que no te suba la presión. Bueno, hacemos un corte acá, son 38. Carolina dice que tiene estudios de RX y de resonancia. También lo podés ver con... También los podés mirar. No, o sea, resonancia no son los mismos parámetros, no son las mismas cosas, pero sí hay ventanas. Mm. Profe, una consulta como curiosidad tal vez. En los estudios de tomografía, ¿también existe alguna preparación previa que se hace el paciente? Por ejemplo, como en rayos X de tórax, se le pide al paciente que respire, que contenga la respiración. ¿Es de la misma forma o no existe ninguna preparación o indicación que se deba dar? Sí, sí, es lo mismo para el tórax. Normalmente los equipos nuevos, modernos, traen ya grabado y sale automáticamente. Ahí me olvidé de comentarles que Cuando Gustavo dice sale grabado, hay una vocecita de la una voz maquinola que grabada, dice digamos, que que mantenga la automáticamente respiración, Te indica. respiren, indica, dice, o sea, ¿está grabada o lo puede grabar uno lo que quiere? Normalmente, a ver, en el equipo, ah, este panelito que está acá, además de tener el botón con el cual se disparan los rayos X, en este equipo en particular, ¿no? Acá este botón grande del medio es el que uno tiene que apretar para empezar para el estudio. a irradiar al paciente, a que arranquen los rayos X. Acá hay un micrófono y un parlantito, y acá hay otro micrófono y parlantito. O sea que ustedes desde acá pueden accionar un botón y hablarle al paciente, y además pueden escuchar lo que el paciente diga. O sea, normalmente si el paciente habla, ustedes acá lo van a escuchar. Entonces le pueden decir, si quieren una indicación, respire hondo, guarde el aire, no respire, respire normal. Bueno. Pero también se puede grabar, o si no, los equipos tienen ya grabado el mensaje, y automáticamente cuando va a iniciar el estudio, le da las indicaciones al paciente. Contenga el aire, cuando puede soltar. Eso está... Sí. No hace falta ahora que ustedes lo digan cada vez. O lo graban una vez, si ustedes quieren cambiar, o usan lo que viene ya en el equipo. Entonces, automáticamente, cada vez que corresponde que el paciente guarde el aire, respirando, guarde el aire, no respire, hace toda la admisión, respire normal, y así me parece. Gracias. ¿No? A ver, el tubo de rayos X tiene un 1% de eficiencia y lo demás se disipa en calor.
Y sí, el 99% de la energía se disipa en calor. Toda la energía, digamos, cinética que adquirieron los electrones, que vienen a alta velocidad, esa energía cinética se transforma en calor y el resto en producir rayos X. Pero mucho más lo que se transforma en calor que en rayos X. O sea que no es un proceso que podríamos llamar eficiente, justamente. La producción de rayos X por radiación de frenado. ¿Tú probaste Oasis laico en castellano? Sergio, ese Oasis laico es en la nube o es un programa para bajar? ¿O para usar online? ¿Se puede bajar? No, está bueno. ¿Y no tiene límite? Yo estuve buscando a ver si encontraba alguno que me dejara más de 5 minutos. No, está bueno. Bueno. Hacemos un descanso acá, son menos cuarto, hasta las 8. Dale, dale. Dale, vamos.